hay en el Antiguo Testamento profecías acerca de eso. Es de que no hay duda, en ninguna manera hay duda de que Jesucristo vino como siervo en forma humana y fue y murió en esa cruz y pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Así es de que es importante entender cómo el apóstol Pablo habló también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver desde el versículo 1, los primeros versículos. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Versículo 3, fíjate lo que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, versículo 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, ve la humildad del apóstol Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos el poder de la resurrección, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, por esa resurrección tenemos vida. Por esa resurrección tenemos vida en abundancia. Por esa resurrección tenemos perdón de pecados, Señor. Gracias, Señor, porque por esa resurrección somos justificados, somos amados. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Señor, reconocemos lo que hiciste en esa cruz. Reconocemos que venciste a la muerte y que vives. Vives, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Hermano, en el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también vuestra fe. Ponte a pensar, si no hubiese habido resurrección, en vano estaríamos aquí. Si nos ponemos a empezar, todo es en base a la resurrección, porque Él venció la muerte. Él está vivo. Él fue a la cruz a morir por sus pecados, y todo está basado en la resurrección. No habría ningún ministerio, no habría poder en las Escrituras si no hubiese habido resurrección. Hay poder en las Escrituras porque hubo resurrección. Si no, sería simplemente un libro de historia. Pero es la palabra del Señor. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, Él venció la muerte. Y yo quiero que veamos algo muy especial, algunas verdades acerca de esto. Cuando yo estaba leyendo 1 Corintios capítulo 15, dije: Señor, yo sé que hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Y de hecho el apóstol Pablo también habla en Filipenses, donde dice: a fin de conocerle en el poder de su resurrección. Poder de su resurrección. Es de que hubo poder y hay poder en la resurrección. Y el apóstol sigue hablando. En el versículo, déjame ver, que es el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. Está la imagen del mensaje, Eric. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tenemos la victoria por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque resucitó de entre los muertos, venció a la muerte.
Aquí está Pablo hablando como si estuviera desafiando a la muerte. ¿Cómo podríamos nosotros ver con más claridad el versículo 55? Amén. ¿Cómo lo podemos ver con más claridad? La versión Palabra de Dios para Todos dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Ves cómo el apóstol Pablo habla con esa seguridad? Versículo 56, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y si Cristo venció el pecado, amén, si Cristo resucitó es porque venció la muerte. Y al ver vencido la muerte, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, no solamente por amor, que fue lo máximo, pero para que se manifestara su gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, gracias a la resurrección de Jesucristo. Jesucristo no está muerto. Hubo grandes filósofos, pensadores en el pasado, Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, muy sabios que nacieron y dieron sus escritos antes de Jesús. Ellos murieron, pero nunca resucitaron. De hecho, cuando Jesucristo levantó ¿a quién fue el que levantó de la muerte? Dígame. Lázaro. Ok, lo levantó de la muerte, pero ¿dónde está Lázaro? Volvió a morir. Amén. Jesucristo venció. Y ese es un momento para gozarnos, decir: Señor, gracias, porque si tú venciste, yo soy más que vencedor. La muerte tenía el poder de producir miedo y dolor. ¿Ok? La muerte. No solamente miedo y dolor, sino separación. Cuando entró el pecado en la humanidad del hombre, hubo una separación. Entró la muerte espiritual. Estábamos separados de Dios. Tuvo que haber habido no solamente que Cristo viniera y predicara el evangelio y diera su vida por nosotros, sino que Él resucitara. Si no hubiese habido resucitado de los muertos, vano sería todo, como dice el versículo 14. Vano sería todo. Ahora, por causa de la muerte, por causa de la resurrección de Cristo, Él murió por nosotros. No es nuestra derrota, es nuestra victoria. Antes era la derrota, la muerte reinaba, la ley reinaba. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Ojo por ojo, diente por diente. No había gracia, había pura ley. Pero mira, Cristo, escena que hicieron aquí al frente, la verdad me conmovió mucho. No solo por los actores, porque son buenos actores, la verdad, muy buenos actores, los felicito, buenos actores, sino por el significado, la esencia de lo que sucedió, que no es solamente una historia, fue un hecho real. Y por el hecho real de que Cristo vino en forma humana al mundo, y por el hecho que Él resucitó entre los muertos, estamos en este lugar, tenemos vida. Lo que para el enemigo pensaba que iba a ser derrota, es victoria. Cuando dijo consumado es, Él dijo: todo ha sido pagado, no debes nada. Y cuando Él resucitó entre los muertos, se cumplió una nueva vida. Victoria. Hay victoria en Jesús, hermanos. Hay victoria en Jesús. Por eso Pablo dijo en otras palabras: muerte, ya no puedes vencerme, porque Cristo ya venció. Muerte, ya no puedes vencerme, porque Cristo ya venció. Venció en la cruz del Calvario, venció la muerte. Y porque Él vive, yo puedo vivir el mañana. Porque Él dio su vida en la cruz, tuvo que haber habido resurrección. Qué obediencia de Cristo, qué humildad de Cristo. Él dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué tanto que hay que aprender de Cristo, su obediencia,
hasta la muerte y muerte de cruz, por ti y por mí. El aguijón representa dolor, temor, poder del pecado. En Cristo Jesús, con esta resurrección, amén, dice la Escritura, el pecado ya no se enseñoreará de mí. No hay poder porque hubo resurrección. Somos muy bendecidos, hermanos. El pecado era lo que daba poder a la muerte. Separaba al hombre de Dios, nos separó de Dios. De hecho, producía condenación. Condenación. Yo cuando crecí en la iglesia tradicional, yo fui a hacer el catecismo para la primera comunión y me enseñaron a decir por mi culpa, tanta culpa que sentía. Y era uno de lo que me hacían repetir: tú tienes que decirle por mi culpa, por mi propia culpa. Eso se me grabó mucho. No hablo más de la iglesia tradicional. Hay gente muy sincera, pero tenemos que reconocer que Cristo fue a la cruz por amor a nosotros, y que fue obediente por amor a nosotros, y que resucitó al tercer día, y que no hay poder de la muerte sobre nosotros. Pastor, ¿pero qué está hablando? Yo voy a morir, vamos a morir. Sí, vamos a morir un día, pero espiritualmente tenemos vida eterna. Este cuerpo se va a quedar en el sepulcro, pero la verdadera personalidad es lo que tú eres adentro. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el apóstol Pablo dice: el ser ausente aquí es ser presente allá. Es el puro estuche. Lo que tú ves en mí, Germán Calderón, es el puro estuche. La verdadera personalidad es lo que hay adentro, y es lo que es eterno. No trates de agradar a Dios en tu carne, porque vas a fallar. Tienes que verte justificado, porque es uno de los beneficios de la resurrección. Justificados. Capítulo 5, versículo de Romanos. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne. Vamos a leerlo. Ahí estamos estamos en 1 Corintios. Vámonos a Romanos, por favor, porque es uno de los beneficios. Hechos Romanos. Ojea tu Biblia o ábrelo en tu dispositivo electrónico. Amén. Hechos Romanos, capítulo 5. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Justificados pues por la fe. El primer beneficio, hermanos, justificación. Hay varios beneficios en la resurrección. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados por fe. Si no hubiese habido, hermano, resurrección, no habría justificación. Y si no hay justificación, no hay santificación. Amén. Cuando tú entiendes que eres justificado, que tienes que verte como Dios te ve, justo. La gente dice que no soy justo. Se quieren ver como ellos se pueden ver. Yo puedo ver mis errores. ¿Cuántos pueden ver sus errores? ¿Cuántos hemos cometido errores? Todos hemos cometido errores. Pero Cristo no te ve por tus errores. Cristo ve tu verdadera esencia, personalidad, tu carácter, lo verdadero, lo de adentro, no solamente el estuche. Entonces es importante que somos justificados nosotros. Justificado no significa que la persona nunca peca, sino que Dios considera sus justas obras. Somos imperfectos, pero somos justificados por la fe. Amén. Beneficio de la. Ahora, no confundas la justificación con la santificación, es diferente. ¿Ok? Porque la justificación, Dios me declara justo, es como una posición.
Tengo una posición de justo porque Dios me declara justo. Pero la santificación es Dios me transforma cada día porque es un proceso. ¿Está claro? La santificación es Dios me declara, amén. O sea, es un proceso. Pero para poder ser santificados necesitamos ser justificados. Entonces es uno de los beneficios de la resurrección. Somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, ya no somos enemigos de Dios. No estamos separados de Dios. Él fue a la cruz a morir por mis pecados por amor. Él venció la muerte. Ese es poder, a fin de conocer en el poder de la resurrección y en el padecimiento. Amén. Yo reconozco que estoy aquí porque Cristo vive. Dios me ha salvado de muchos peligros. Yo tenía una leucemia, una enfermedad en la sangre. Mi esposo y yo la semana pasada estábamos recordando mi llamado. Cuando Dios me llamó, yo tenía leucemia. El Dios que yo creo, el cual predico, que me llamó a ministrar el evangelio o a pastorear, ese mismo Dios venció la muerte y es el mismo Dios que tú tienes. Una iglesita pequeña como de 30 personas, Livingston, Luisiana, 1988, Livingston, Luisiana, iglesia pequeña, un grupo de ancianos. A mí se me había olvidado los detalles, mi esposa me recordó. Se me acerca un anciano y me pone la mano sobre mí y me dice: Dios te está sanando y Dios te está llamando a predicar el evangelio. Sin conocerme, sin conocerlo, no sabía que yo tenía una leucemia, estaba enfermo, no sabía. Dice: Dios te está sanando y te está llamando a predicar el evangelio. Dice mi esposa que cuando llegué de ese viaje, porque vivíamos en México, cuando llegué de ese viaje, dice: tú llegaste cambiado, amor. A mí se me había olvidado. Dice: amor, tú llegaste cambiado, llegaste otra persona y me dijiste los detalles de todo lo que pasó con lágrimas. Ese fue mi amado. Ese es el Cristo que yo predico, el que venció la muerte, que resucitó, que está vivo, que es fiel y que no me falla. Ese es el Cristo al que yo predico. Ese es el Cristo al que servimos. Hemos sido justificados. Otro beneficio, tenemos esperanza. Hay una esperanza, hermano. ¿Cuántos tienen esperanza? Esperanza. Yo tengo la esperanza de que cuando yo parta de aquí, yo estaré gozándome en los lugares celestiales con mi Dios. Porque esta vida es temporal. Esta vida es una pasada. No es malo que luches por vivir bien. Está bien, Dios quiere que tengas tu casa, tu carro, salud. Dios quiere eso. Dios quiere lo mejor para ti. Dios te ama tanto que te da la fuerza para trabajar. Dios te ama tanto que te da la salud. Dios te ama tanto que te da una familia. Dios te ama tanto. Pero Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos afanamos tanto en las añadiduras. Es tiempo de volver a creer y decir: Señor, gracias, porque todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. No me doy crédito a mí, porque tu palabra dice que separado de mí nada podré yo hacer. Todo lo que yo hago lo hago en tu gracia. Por tu gracia estoy de pie, por tu gracia trabajo, por tu gracia tengo salud. Todo es acerca de Él. Pero el valor de la gracia, de la santificación, de la esperanza, del gozo, etcétera, el valor parte desde la resurrección de Jesús. Porque si hubiera sido un profeta más y no hubiera vencido la muerte, ¿qué hacemos aquí? El drama lo dice. El soldado estaba diciendo: sin duda, este era un profeta más. Pero no, resucitó al tercer día, venció la muerte. Él está sentado a la diestra de Dios, y su nombre es un Dios tan responsable que cuando se fue dice: yo me voy, pero no los dejo solos, les doy al Consolador, al Espíritu Santo. No estamos solos, Él está con nosotros. Tenemos esperanza en Él. Dice 1 Pedro 1:3: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección. Di conmigo: resurrección.
resurrección de Jesucristo. Si no hubiese habido resurrección, no había esperanza, no habría paz, no había gozo. El fruto del Espíritu no fluiría porque no habría vida. Jesucristo vino a marcar victoria sobre el enemigo. Creemos en un Dios poderoso. Yo quiero que sientas esa certeza. Hay cosas que tenemos que cambiar, sí. Sí. Somos imperfectos, sí, pero Él nos sigue amando. Él nos bendice por la resurrección. Amén. Por la resurrección, otro beneficio, hay un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Hemos cambiado, yo he cambiado. He dejado hábitos. No porque si no dejo esto, Dios me deja de amar y tengo que... No, mi vida no está basada en las obras que yo hago. Mi vida está basada en el agradecimiento que tengo por el Dios que fue a la cruz por mí y que venció la muerte, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Aquí mismo en el capítulo 5, déjame ver. Versículo 21, 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiese habido resurrección, no habría gracia. En pocas palabras. Entonces hay beneficios, contamos con beneficios de la resurrección. Quiero hablarte sobre 3 verdades basadas en la cita que vimos en 1 Corintios, donde dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? 3 verdades aquí. Amén. Vimos que el aguijón representa el dolor, el temor, que el pecado daba poder. Pero fíjate, una de las verdades que podemos agarrar de esta escritura bíblica es que Cristo le quitó el aguijón a la muerte. O sea, cuando Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, venció el pecado y la muerte. La tumba, fíjate, la tumba no pudo detenerlo. La misma tumba no pudo detenerlo. La muerte no pudo detener a Jesús, porque es el Hijo de Dios. Él vive. Él vive. Esos sufrimientos que vemos en las películas de Hollywood no se compara a la realidad. Dicen que su rostro quedó desfigurado. Hay una escena en la película que me gusta mucho, como la madre María lo ve cuando viene con la cruz y cae, y ella quiere agarrar a su hijo. Y pasan escenas cuando él está pequeñito y lo agarra y lo abraza. Y cuando ve la escena que él cae con la cruz y está siendo maltratado, quiere ir a abrazar y no puede. Qué amor de una madre ver a su hijo que está sufriendo y no puede abrazarlo. Y su hijo siendo obediente. Su vida la dio por gente que no conoce. Madre, darías a tu hijo que muera en una cruz por la humanidad? ¿Qué dirías? Prefiero yo. ¿Cuántas madres dirían eso? ¿Cuántos padres dirían eso? Prefiero sufrir yo que mi hijo. Fue un sufrimiento tremendo el de Jesús por amor a nosotros. Y lo más hermoso, que está vivo. Está vivo. Está vivo. La piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío. Está vacío hasta el día de hoy. El sepulcro está vacío. Por eso Pablo dijo con autoridad: ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Ahora vivimos en esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Yo quiero animarte. No sé cómo decirlo, pero quiero pedirte de corazón que te enamores de Jesús. Hay
tiempos difíciles, hay desánimos, hay retos, hay metas, hay enfermedades. Este país no va bien. ¿Qué nos puede esperar? Lo único es enamorarnos de Jesús. Si te enamoras de Jesús, tu vida va a ser mejor. Déjate de enfocar en las cosas negativas y lo que está pasando hoy en día. Y como lo he dicho siempre, muchas veces, no veas tantas noticias. Ve las buenas noticias del Evangelio. Jesucristo es fiel. Él resucitó al tercer día. Yo quiero animarte, enamórate de Él. Enamórate de Él. Busca su rostro. Hay esperanza. Nuestra fe no está basada en una tumba cerrada. Mi fe no está basada en una tumba cerrada, está basada en un Cristo vivo que venció la muerte. Ahí está mi fe y mi esperanza. Mucha gente todavía está basado en la tumba vacía, diciéndose, dándose golpes de pecho. Por mi culpa, por mi culpa. No, no. Cristo fue a la cruz por amor y el Padre lo levantó de entre los muertos para que tengamos vida y vida en abundancia. Sabemos que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Hermano, va a haber una resurrección. Cristo viene. El miércoles hablé sobre la venida de Cristo. Los predicadores tenemos que predicar que Cristo viene. Tenemos que predicar arrepentimiento. Tienes que arrepentir tus pecados. Tienes que buscar al Señor, no con temor, no con miedo, porque no somos una iglesia religiosa, sino porque reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz. Hablé sobre las 10 vírgenes, las 5 insensatas, amén, y las 5 sabias, del aceite que contenía en las lámparas. Llegó el novio, y las insensatas quedaron sin aceite. Vamos a entender que el Evangelio tiene que ser predicado como es. Somos salvos por gracia. Cristo murió en la cruz. La cruz no fue su derrota. La cruz no fue su derrota. La tumba no fue su final. Cierra tus ojos, por favor. Ahí donde estás, piensa por un momento. No pienses en nada más que en Él, en su sacrificio, en su resurrección, en su vida. La tumba no fue el final. La tumba vacía no fue el final. La tumba vacía fue el principio para una vida eterna. Reconoce que Cristo fue a la cruz conforme a las Escrituras y que hubo muchos ejemplos de que se les apareció conforme a las Escrituras. Jesucristo vive. Jesucristo vive. La resurrección es nuestra victoria. Dile: Señor, la resurrección es mi victoria. La resurrección es mi victoria. Cristo venció la muerte. Señor, tú has vencido. Y porque tú has vencido, somos más que vencedores. Gracias, Señor, por el poder de la resurrección.